Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. El debate presidencial en Ecuador abrió un amplio panorama de enfoque sobre el significado de las propuestas de cada uno de los candidatos. Pero lo central, Guillermo Lasso intenta maquillar su postura neoliberal y conservadora para ganar a votantes que se ubican del centro hacia la izquierda, mientras Andrés Arauz enfatizó en defender la plurinacionalidad, la interculturalidad de este país para captar el voto de quienes optaron por Yacu Pérez en la primera vuelta. ¿Cuál es el balance político de lo ocurrido este domingo 21 de marzo? Y también nos preguntamos hasta dónde va a marcar el debate y la conversación pública en las próximas semanas. ¿Podemos hablar de un ganador? Pues de esto queremos conversar con el analista y estratega político Diego Dieguez, a quien le contactamos para saludarlo en primer lugar. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Orlando? Un saludo para toda la audiencia de Telesur y de Enclave Política. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que te dejó el debate? Ha pasado algunas horas y, por supuesto, eso tiene ya un procesamiento. ¿Cuál es tu balance? Para mí el balance es muy, muy bueno en función de la postura de Andrés Arauz. Me parece que es el claro ganador del debate, pero es el ganador de un debate que en principio fue mucho más dinámico que el anterior, una reestructuración en base a que habían quedado, obviamente, dos posturas. Quedó muy marcado los dos modelos de país que tenemos por delante, que Ecuador tiene por delante. Entiendo que Andrés Arauz se mostró muy relajado, muy conocedor del temario, a Lasso permanentemente leía. Si ustedes observan, bueno, han observado o lo vuelven a ver, durante toda la primera parte, Lasso leyó sistemáticamente cada cosa que le preguntaba a Arauz. No solamente lo que preguntaba, sino lo que él decía, ¿no? Trataba de hacerlo lo más locuaz posible, pero evidentemente, ahí lo estamos viendo en pantalla compartida, él está leyendo. Luego, lo que fue tendencia y meme también fue esa sonrisa in eternum que presentaba Lasso, ¿no? Yo me pareció en algún momento que parecía un emoji viviente, ¿no? Porque esa sonrisa marcada que denotaba nervios, denotaba un profundo estado nervioso ante la contundencia, intranquilidad de un Andrés Arauz, mucho mejor parado frente a la cámara, pero frente a la realidad ecuatoriana y cómo la transmitía. Vos fíjate, Orlando, que habló Andrés Arauz de cosas fundamentales para el futuro del país. Habló del debilitamiento institucional, de la reestructuración de deudas, de las cosas que verdaderamente le preocupan al ciudadano, de las vacunas, de la salud. Y sobre la segunda parte, el único recurso que tuvo Guillermo Lasso es generar algo que seguro le dijeron los estrategas, ¿no? El famoso Andrés, no mientas otra vez. Entonces, a cada requisitoria de Andrés Arauz, él, más que contestar, generaba un hashtag, ¿no? Porque le habrán dicho, estamos perdidos, generemos tendencia, pretendiendo imaginar que Andrés es mentiroso. Algo que, como ya sabés, Orlando, se le había ocurrido a Joseph Goebbels durante el Tercer Reich, esto de miente que algo quedará, ¿no? Entonces se verá una mentira con la idea que en el imaginario colectivo se transforma en una verdad. Claro, pero digo, a propósito de lo que mencionas de la postura del señor Guillermo Lasso, evidentemente también ahí tú has dado dos elementos para el análisis también. El uno, el que constantemente se repite esta famosa frasecilla, pero también lo que puso como debate, es decir, colocar a Andrés Arauz como el hermano político de Lenin Moreno. Es decir, la estrategia estuvo muy develada, es decir, se notó claramente que el estratega que le asesora, que no es uno solo y además cobran bastante plata sin duda alguna, era quitarse de encima el peso del cogobierno entre Lenin Moreno y Guillermo Lasso. ¿Crees que le dio resultado esas dos muletillas y esos dos elementos que son efectivamente juegos de artificio para desmontar o desvirtuar, sería la palabra más adecuada, lo de fondo? Es decir, ¿qué quiere para este país?
Claro, has dado en la tecla, Orlando, son artificios, juegos de marketing político. La referencia que bien hacías era la de los 14 años, asociar de que Andrés representaba 14 años de Revolución Ciudadana, cuando todos sabemos que son 10 años de Revolución Ciudadana y los 4 años es una sinonimia perfecta entre Lasso y Moreno, pero que aparte él mismo la reconoce, la pretende desconocer en el ambiente del debate, pero la realidad impone que el verdadero ganador en el 2017 fue Guillermo Lasso. Guillermo Lasso y toda una élite de poder, también con la injerencia profunda de la embajada norteamericana, dominando el escenario político, tomando el empréstito con el Fondo Monetario, haciendo una política de ajuste. Verdaderamente Lasso lo que representa es la profundización de ese proceso. Lo que claramente marca es que él va a seguir profundizando ese proceso. Y esos dos latiguillos son sus puntos débiles. El decir que Andrés miente es saber que Andrés está diciendo la verdad y el pretender disociarse de Moreno como estrategia política, deben estar entendiendo sus estrategas que esos son sus puntos débiles, es transferirle, como bien también referías vos, esa responsabilidad a Andrés. Pero para mí no ha tenido efecto, no le ha servido, porque verdaderamente ha quedado muy marcado que ha sido un latiguillo, porque ha sido recurrente, el atacarlo de mentiroso y el atacarlo de otro elemento más, que es su padre, su padrino, y como él ha querido enrostrarle a un Rafael Correa, nuevamente, Orlando, en la boca de Lasso, el ausente más presente. Claro, pero además el ausente real en este momento ya es Jaime Nebot, que es el que puso de candidato a Guillermo Lasso en la práctica, porque sin el apoyo del Partido Social Cristiano, quizás Guillermo Lasso quedaba un poquito más huérfano de lo que está en este momento en términos de apoyo político de organizaciones políticas reales. No hay organización política real que apoye en este momento a Guillermo Lasso. Pero de todas maneras, en esa misma lógica te planteo la siguiente interrogante, Diego. ¿Hasta dónde esta confrontación efectivamente fue la evidencia de dos modelos políticos, filosóficos y económicos que están en este momento en disputa para los ecuatorianos? Mira, la evidencia más clara, a mi entender, es el profundo conocimiento por parte de Andrés de lo público, de su sentido de conocimiento de la administración pública, su conocimiento del país, de la complejidad del país, frente a un hombre como Guillermo Lasso que repetía recetas de un neoliberalismo caduco, decadente. Entonces, esas No pudo explicarlo, no sabía de qué se trataba también. Claro, exacto. No tenía respuesta porque no lo tenía guionado. Y si no lo tenía guionado, es como el mal actor, pero que es estudioso, ¿no? Para mí Guillermo Lasso es el mal actor estudioso que tenía el guión y sabía. Ahora lo sacaban de ese guión y no tenía capacidad de improvisación. Y un país no se conduce, mi estimado, y la teleaudiencia de Telesur lo sabe, porque es una teleaudiencia diferente, es una teleaudiencia formada, saben que un país no se conduce guionado, ¿no? Y cuando nos guionan, seguramente nos guionan del norte, como el caso de Lasso. Lasso no tenía idea de un montón de cosas, recurrió a latiguillos cada vez que no sabía algo, recurría al choque, a la confrontación, a la chicana, como decimos en la Argentina, a la maña, como también se dice aquí, y eso quedó muy evidente, su sonrisa nerviosa, su constante movimiento de manos y de papeles, como buscando la respuesta en ese guión, valga, insisto en eso porque fue muy evidente, la tranquilidad de Andrés Arauz, la forma en que recibía cada uno de los ataques y y la invitación al diálogo. Pero no solamente la invitación al diálogo a Lasso, la invitación al diálogo a todas las corrientes para que confluyan, en definitiva, el 11 de abril en un voto por el progresismo. Y por otro lado, Orlando, es lo que ha decidido la mayoría del pueblo, porque los tres primeros guarismos, los tres primeros resultados fuertes han sido tres espacios del progresismo de centro izquierda, como fue Andrés,
Guartambel y Herbas. Claro, vamos a hacer la primera pausa, Diego, para volver y de todas maneras te planteo algo que es importante. En este momento ya estamos en otra etapa del debate político, de la campaña electoral, y de esto es importante hablar enseguida. Vamos a hacer la pausa y enseguida nos conectamos de inmediato con Diego Dieguez, analista y estratega político, consultor político de reconocida prestancia, para analizar lo que viene a continuación en la campaña electoral con vistas al 11 de abril.